Buenas. Matanza Americana. Creo que no mucha gente ha hablado de él y me parece un pedazo de comicazo cuando lo han traído. Ya era en Estados Unidos, pero lo han traído a España. ECC es un DC Black Label de estos que no responden a ningún superhéroe, responde pues literalmente, es una historia, casi un vértigo de estos que están sacando y realmente funciona de puta madre. De buenas a primeras, Brian Hill, Leandro Fernández y Dean White al color. Lo que me encanta es que primero, Leandro Fernández, si lo habéis visto en La Vieja Guardia, o os trabajo en Cunha Country, o si ya se están haciendo, sabéis que es un tío que el negro, cuando se ve el género negro o los negros, le sientan de puta madre, pero el color aquí es muy bueno, con muchos colores primarios, con un contraste y un color muy suave, unos contrastes muy bajos, para que no haya colores chillones, no haya impactos, pero sí dominen. Quiero decir, los amarillos, los rojos, los verdes, puedes ver por los tonos cómo funciona. Pero es que Leandro Fernández es brutal. Como un tío, a veces se parece un montón a Borriso, o sea, es así. Tiene un montón de parecido, aunque me encanta. Leandro Fernández tiene una cosa que no sé si tengo que decir, es que es el hombre nariz. ¿Por qué? Todos sus protas tienen narizotas. Le encantan las narizotas, ¿vale? Es así. Si habéis visto La Vieja Guardia, veréis ese punto que os digo de las narizotas, que mola, realmente da un carácter muy especial y muy propio al dibujante. Veis como casi todos los contrastes, le encanta el negro, o sea, el contraste de blancos y negros es brutal. En su caso no hay casi grises, ¿vale? No hay semitonos. Todo eso se lo deja el color, que eso me encanta, porque significa que sabe lo que hace. Es una historia de, literalmente, no, es cine negro, esto es género negro, pero brutal. Ya veréis de qué va, pero veis, es súper limpio, dinámico, se le de puta madre, incluso con poca dialogación y movimiento. Me encanta porque todas sus conversaciones funcionan. Algo tan fácil como son entre dos personas se hace dinámica, se puede leer bien. Luego tienes un montón plan aberrante para hacer algo espectacular, incluso esta entrada a número. O sea, es un tío que tiene un ritmo muy chulo, sabe manejar tempo. O sea, eso me encanta, el tempo, el pic, sabe manejarlo y me encanta. O sea, Leandro Fernández me gusta mucho, o sea, no voy a mentir a nadie, soy bastante obsesivo de este tío. Cuando he visto cualquier cosa suya, pues suelo comprarlo, me gusta mucho. Ya veréis que merece mucho la pena en cuanto a dibujo. ¿Veis? Volvemos a los temas. Los colores son muy importantes, aquí Dingwall lo ha clavado. Cuando es un personaje hay un color dominante, hay oscuridad en algunos momentos, pero hay otros. Pues ya veréis cuando hablo de los personajes y sus colores cuando lo leáis. Me encanta, o sea, lo que ha hecho aquí Fernández parece brutal. Y American Carnage o Matanza Americana es una obra muy interesante. ¿Por qué? Porque no es muy típica. Perdón por eso que hace sus rarezas la cámara últimamente, no sé por qué. La gracia de Matanza Americana es que trata sobre un infiltrado, que ha trabajado toda su vida de infiltrado, al que le piden hacer una especie de infiltración medio ilegal dentro de un grupo de supremacistas blancos, porque uno de ellos va a hacer carrera política de los raros, va hacia la Casa Oval, va hacia la Casa Blanca, el despacho Oval y todo esto que se dice. Es muy trumpista, un momento, digámoslo así. Pero la gracia es que analiza mucho los movimientos supremacistas blancos, ese tipo de nivel de política, los populismos, sobre todo en Estados Unidos. Esto es de Brian Hill, es muy americano. O sea, no os creáis que esto va a sacarnos una política española o un parecido, aunque haya alguno. Habla del FBI, un FBI renegado, pero sobre todo es la historia de un hombre. De un hombre que, para que lo entendáis, es blanco de aspecto, es negro de origen, y se infiltra en supremacistas. Es un tío que ha vivido siempre en dos mundos, desde que era niño, a dos pasos de todo. Pero además es que es un infiltrado, es un tío que tiene que taparse siempre su propia personalidad para meter la personalidad que necesita para infiltrarse. En este caso, este tío, hay un momento en que lo dice aquello de, a ver, soy un negro que parece blanco, llevo toda mi vida fingiendo. Toda la obra gira en torno a todos estos personajes, pues realmente son mentiras, son todas estas capas que se echan encima pues para mejorar en política. Aparecen los neonazis también aquí, aparecen supremacistas blancos, y como estar cerca o lejos de ellos, por topes, máscaras, acercarse mucho o enmascarar, disfrazar toda esta política, cambia mucho. Y luego tienes a este hombre que está viendo desde dentro, ha estado en el FBI, ha visto la mierda del gobierno,
está dentro de estos supremacistas, esta mierda está ahí dentro, y es un tío que no encaja en ningún sitio y no sabe dónde está. Es como, hay un momento en el que se puede decir que es un viaje, la comparación es odiosa, porque siempre la hace mucha gente, pues el corazón de las tinieblas con Rato y compañía, pero es el viaje de un hombre que ya estaba en un infierno propio, el de tener que hacer desaparecer su personalidad siempre para trabajar, que tenía una personalidad que ya era un medio disfraz, y el último disfraz que le piden es todo lo contrario a lo que podría ser o debería ser su persona auténtica, pero es que al final no se encaja con él tanto. Hay un problema, la personalidad de este tío es brutal, aparte de contradicción, todo lo que queráis, pero es un estudio muy interesante sobre, no digo el alma de Estados Unidos, pero sí lo que puede ser la cabeza de los norteamericanos más o menos a la hora de ver esa televisión, esa política o las razas, lo que queramos, en lugares menos cosmopolitas que un Los Ángeles, un Nueva York, un Chicago, algo grande. Estamos hablando de la gente de los hillbillies, estamos hablando de lo que es los rednecks, yo qué sé. Toda esta gente que para ellos esta lucha es real porque es diferente. Ellos no están en una ciudad, ellos no... Su lucha es esto. Y cómo, en lugar de justificarla, te la cuentan y te enseñan por qué para ellos es correcta. Es muy extraño. Y también te enseñan cómo manipulan esa forma que tienen de pensar para que sea más extrema y para eso ser mucho más manipulable y usable. E incluso llega un momento en el que te das cuenta de que todos estos grupos supremacistas son poco más que herramientas para políticos para crear un fondo. O sea, hay mucho. Te da, si queréis llamarlo así, un poco ese ambiente que ha llegado a Estados Unidos, ese asalto a la Casa Blanca, todas esas locuras. Puedes ver detalles de esto en esta matanza americana. ¿Qué ocurre? Que no es, desde luego, ningún cómic, ninguna historia de este tipo puede ser imparcial. Es parcial porque, seamos realistas, casi cualquiera que crea en el supremacismo y todo este tipo de giros extraños, todo esto racial, suelen ser tipos bastante, desgraciadamente, bastante propensos a no querer leer, a no querer ver, a no querer pensar, y son muy seguidores. Esto lo demuestra bien. Y muchos de los que además este tío se tiene que involucrar se pierden en esa retórica. Y lo vemos, poco a poco esa retórica le absorbe, pero hay un personaje, que es la hija de ese político malvado, que es retorcida, que está dentro del discurso, pero lo conoce porque ella lo crea. Por lo tanto, no se ve afectado, aunque lo lance, y lo utiliza para afectar, pero además también lo utiliza al contrario. No te creas la mierda que estamos diciendo para afectar. Es muy curioso todo esto. Es un personaje muy interesante en todo esto. Matanza Americana es bastante más complejo de lo que parece. A mí me gusta mucho y me parece un tomazo. Y me parece ya mal que no se hable de él, porque me parece que es una obra que tendríamos que repasar de Jason Sword y me apetecía hacer más. Os digo que es un cómic muy interesante y que tiene cositas muy, muy guapas, aparte de que el dibujo es espectacular. Pero todo esta reacción a la violencia, a la facilidad, al trabajo, la gente del FBI está, que puede hacer lo que sea por destruir todo esto, una gente del FBI que es afroamericana, que ve todo esto desde fuera como el monstruo que es, y cuando está dentro de otro dice, sí, es un monstruo, pero no puedes parar a este monstruo porque no te creas que encubierto en toda esa red de mentiras, el problema es que hay verdades. Es una mierda. O sea, es que esto no está hecho para... Bueno, vamos a hablar de lo que malos son los neonazis, qué malos son los políticos de derechas, los republicanos. No está hecho así. Está pensado para... Te vamos a enseñar todo lo malos que son y todo lo bueno que técnicamente ha visto alguien ahí. No es fácil. Me parece un cómic muy interesante, muy bien construido. Punto negativo, que eso sí que le veo. Que todo esto es muy fácil, lo hemos visto muchas veces, es una representación real, es muy interesante y en el género noir funciona, pero en el género negro todos los personajes son normalmente armas torturadas, el nivel de bajeza moral es brutal, y con eso el discurso de este enseño, que es la mierda esta, desgraciadamente cala un poquito más hondo de lo que debería. Quiero decir que no queda... en una otra obra que quizás hubiera sido más policíaca y menos de género negro, habría visto mucho más la manipulación, habría un estudio más claro. En este caso no le interesa el estudio, le interesa que enseñemos el alma de la gente, ¿no? ¿Por qué? Funciona. Me gusta mucho y es un buen cómic. No es perfecto. Al menos no creo que sea perfecto porque hay detalles que con un cerebro muy cortito, y lo digo así, podría llegar a salir de aquí pensando, joder,
Si hasta un negro acaba apoyando a los supremacistas blancos, es que tienen razón. Y haces, no te has leído el cómic bien. Y eso es una de las cosas que le puedo achacar. Y realmente me parece un comicazo y que adoro la letra. Me encanta su dibujo, joder. El tío es cojonudo y ya está. Ah, pues.